exportación. Es decir, no te salva ni vaca muerta, ¿se entiende? Con este dólar no te salva ni vaca muerta. Digo para los que están agrandados y piensan que todo va de acuerdo a lo que se había planeado. Milei fracasó y tuvo que ir a pedirle al fondo la escupidera. Se quedó sin dólares y volvió a la inflación alta. No es del 1,5. A ver, todo se reduce a mantener un tipo de cambio muy bajo para ganar las elecciones, pero es un tipo de cambio ficticio que generó, por ejemplo, un aumento del 100% en el turismo al exterior, que generó un aumento del 183% de las importaciones en alimentos, por ese dólar ficticio. La cuenta corriente, el total de dólares que entran y salen del país, fue menos 2.500 millones en el primer trimestre. Si lo anualizás, como le gusta hacer a Milei, sería menos 10.000 millones en un año. Este tipo de cambio no se puede sostener. No se puede sostener. Es un tipo de cambio electoral, pero que está generando un daño enorme, enorme. En vez de negociar con todas las potencias y ver con cuál tenés la mejor orden, vos te entregás a uno. ¿Para qué? Para unos mangos que te van a durar unos meses. ¿Somos conscientes de lo que está haciendo este tipo? Y en este panorama le están diciendo a la gente que ellos no se equivocaron, que estaba todo planeado y que nosotros somos unos golpistas. Esto va a ser igual. Esto me da mucha más energía. Es espinaca esto para mí. Esto me da mucha más energía. Y voy a pelear todavía mucho más. Y los voy a investigar día y noche. Se los puedo asegurar. Con la plata del FMI, Milei se agrandó y dijo que todo lo que sucedió estaba planeado. ¿A vos te parece que eso estaba planeado? Y con eso dice que los que lo advertíamos éramos unos mentirosos, y en eso se basa Majul para decir que ese diagnóstico que estábamos haciendo todos era golpista. Milei estuvo en peligro y el FMI lo salvó. Pero no fue gratis. Después vino el secretario del Tesoro, Besen, a pasar la cuenta. Milei se timbió 20.000 millones de dólares del blend, una parte de las exportaciones que iba al contado con liqui, a la fuga. Perdió 8.000 millones de dólares en los primeros 3 meses del año. Cuando todos advertimos que explotaba fue porque estuvo 18 jornadas perdiendo reservas y llegó a estar con reservas negativas 12.000 millones de dólares. ¿De quién era si eran negativas? ¿De quién estaba usando los de los depositantes? Por eso había problemas con los depósitos también. Ahí estuvo el país. En esas semanas de incertidumbre, Caputo salió varias veces a tratar de aclarar. ¿Te acuerdas cuando fue con Laje? Lo hizo varias veces. Y cada vez los mercados se ponían peor. El FMI, Caputo le pidió al FMI que salga 2 veces a decir que ya llegaba la plata, y los mercados empeoraban. Arrasaba la tormenta internacional, la situación era muy crítica. Y finalmente el FMI se adelantó una semana en entregar la guita y hizo un salvataje inédito, que luego nos enteramos el carácter político del salvataje cuando la misma Georgieva habló de cómo deberíamos votar los argentinos. A ver. What are the risks? And I'm sorry, and that is a very important opportunity for Argentina in a world hungry for what Argentina produces, both in agriculture and in minerals, mining, gas, lithium. What are the risks? First, ¿cuáles son los riesgos? En primer lugar, los externos, dice, una vez que le demos el crédito, el empeoramiento del medio ambiente, en igualdad de condiciones, impacta de manera negativa en la Argentina. Domésticamente, el país irá a elecciones en octubre, y ahí viene, ¿no? Es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Prácticamente las palabras de cambio que venimos escuchando desde Macri. Ahora, en la voz de la jefa del FMI, para salvar a Milei, el FMI decidió entregarle un primer desembolso que equivale al 75% del pedido total, con lo cual después no te quedan 2 mangos para pagar la deuda, cuando en realidad nunca había superado el 50% en la historia del FMI, y generalmente casi todos habían sido el 25%. Le dio el triple de lo que suele dar, pero no fue gratis. Todo esto se armó para que Milei gane las elecciones de medio término. La próxima elección va a ser FMI o pueblo. Está muy claro, está planteado así. Está planteado así. Lo cuento porque veo que están intentando reescribir una historia muy reciente, como en el libro 1984. Que las cosas no fueron como nosotros contábamos. Y yo me pregunto si son tan genios, los vi festejar, ¿cómo terminaron pidiéndole la escupidera al FMI, pidiéndole plata al Banco Mundial, pidiéndole plata al BID, pidiendo un repo, pidiéndole plata al secretario de Tesoro de Estados Unidos? Si son tan genios. Trump, metido en una pelea geopolítica muy brava en la que
le va mal, salió a salvar al único país y al único presidente que lo banca, porque Milei es una especie de bufón de Trump, que hace lo que le dice, lo defiende en todo, copia sus formas, copia las cosas que tiene que hacer, obedece. Ahora, después del anuncio del crédito, vino el secretario del Tesoro, Bessent, a apoyar. Días después, el secretario del Tesoro, en una reunión con el JP Morgan, dijo que si Argentina necesitaba más plata, le daban más plata. Ahí Milei abrió la posibilidad de que los extranjeros vengan a invertir, a timbiar acá, ahora ya garantizados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es una timba garantizada. Y voy a contar algo. Bessent, el secretario del Tesoro, fue un gran inversor del fondo de inversión QFR Capital, que era de los funcionarios de Milei, José Luis Daza y Damián Reidel. Son amigos, socios, laburan juntos, se prestan plata, hacen negocios. En el medio estamos nosotros. Milei decía que iba a frenar la inflación también, digo, como si va todo de acuerdo a lo planteado. ¿Se acuerdan que dijo que iba a ser del 1,5%? A ver. Obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal libertario. Yo no soy liberal libertarado. Entonces, no voy a dejar de lado los, digamos, porque no solo son las cuestiones de flujo, son las cuestiones de stocks. Entonces, nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Yeah. Entonces, ahora pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% la inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg. El 1,5% esperaba para abril y fue el 3,7%. Y en alimentos, el 6%, el 5,9%. Parece que no era de acuerdo a lo planeado. Armaron un sistema, además, porque pudo haber sido mucho mayor la inflación. Cuando le entrega la plata, arman una banda muy grande, de 1.000 a 1.400. Entonces, claro, todo el mundo pensó que el precio era 1.400. Entonces empezaron a subir los precios las empresas. ¿Se acuerdan? Cuando empezaron a salir los títulos que iban a subir los precios. Y tuvieron que ir a pedirles, por favor, que no lo suban. Los genios. Tuvieron que pedir, por favor, que no lo suban. Entonces después salió Milei con 12.000 millones de dólares en la mano a decir, vale 1.000. Claro, si vos sos el mercado y el tipo te dice que vale 1.000, bueno, vale 1.000. ¿Sí? Es decir, fueron cambiando todo el tiempo. Ahora, ¿cómo haces un plan de estabilización vos? Con dólares de las exportaciones, con dólares de inversiones, no con plata prestada del FMI o plata de timba. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar eso? Si Argentina tenía un problema en el sector externo, ahora es mayor. Milei fracasó y tuvo que ir a pedirle al fondo la escupidera. Se quedó sin dólares y volvió a la inflación alta. No es del 1,5%. A ver, todo se reduce a mantener un tipo de cambio muy bajo para ganar las elecciones, pero es un tipo de cambio ficticio que generó, por ejemplo, un aumento del 100% en el turismo al exterior, que generó un aumento del 183% de las importaciones en alimentos por ese dólar ficticio. La cuenta corriente, el total de dólares que entran y salen del país, fue menos 2.500 millones en el primer trimestre. Si lo anualizás, como le gusta hacer a Milei, sería menos 10.000 millones en un año. Miremos algunos datos de los últimos días para ver el gran problema que tiene Argentina con este tipo de cambio. Hay una placa de Ledger, creo, el acumulado de marzo, donde dice la cuenta corriente fue negativa en marzo, 1.800 en un mes, ¿no? 1.860 millones, y la balanza de bienes, es decir, solamente lo que exportás e importás de bienes, menos 456 millones de dólares. Y después da el número que yo te di recién, de cuál es el total, 2.495 millones de dólares desde enero. Eso es terrible. Hay una nota de Ismael Bermúdez, en donde lo cuenta también muy detalladamente, en Clarín, y dice, déficit cambiario, se fueron 11.656 millones de dólares en 10 meses, y marzo fue récord. Marzo fue récord, así es. Y cuenta en esa nota, desde junio del año pasado, el balance cambiario del Banco Central arroja resultados negativos, acumulando en 10 meses una cifra de cuenta corriente de 11.650. Es decir, este tipo de cambio no se puede sostener. No se puede sostener.
Es un tipo de cambio electoral, pero que está generando un daño enorme, enorme. Vamos a pasar lo de los viajes, pero hay una última en donde Amílcar, el tuit de Amílcar, el 12, da un dato muy interesante. Nosotros pensábamos que nos íbamos a llenar de dólares por la energía. Y lo que te muestra ahí, Amílcar, es que el balance energético fue positivo en el primer trimestre, 1.870 millones. Pero es mucho menos que los 2.750 que perdiste por el consumo y el turismo en importación. Es decir, no te salva ni vaca muerta, ¿se entiende? Con este dólar. Con este dólar no te salva ni vaca muerta. Digo para los que están agrandados y piensan que todo va de acuerdo a lo que se había planeado, ¿no? Un economista importante me decía, Roberto, todo esto que nos están atacando en estos días, no es un economista del peronismo, es para que después, cuando vuelva a ocurrir, cuando se acaben los dólares de nuevo, nosotros estemos demonizados. Viste que están atacando mucho a los economistas. Van a aprovechar estos meses en los que todavía les va a quedar la plata del fondo para disciplinar. Para cuando se le acaben los dólares de nuevo, la gente piense, no, ¿qué le vamos a creer a esto si la otra vez mintieron? Por eso reinventaron la historia. Y con esa nueva historia dicen que todo esto lo inventamos nosotros, que somos golpistas. Los tipos promueven un país sin industria, sin ciencia, y yo te diría, sin campo. Plata dulce, pero no dulce para vos. Este es un modelo de hidrocarburos, minería y timba financiera. No es solo el presente, porque el gobierno, cuando vino Besen y en esta relación con Trump, lo que acordó con Besen es que iba a hacer a un lado a China en las negociaciones, que los recursos naturales los iba a negociar con ellos. Ahora, vos imaginate, un país que tiene todos estos recursos naturales, en vez de negociar con todas las potencias y ver con cuál tenés la mejor orden, vos te entregás a uno. ¿Para qué? Para unos mangos que te van a durar unos meses. ¿Somos conscientes de lo que está haciendo este tipo? Y en este panorama le están diciendo a la gente que ellos no se equivocaron, que estaba todo planeado y que nosotros somos unos golpistas. En septiembre del año pasado, el Papa Francisco decía en el primer encuentro mundial con movimientos populares, Francisco decía así, pienso en mi país, donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. Bueno, el litio es el mineral que nombró Georgieva en el video que acaban de ver. Y los que no entienden o piensan que es un concepto antiguo, la soberanía, se podrán dar cuenta de la importancia de tener un país soberano y no tener un tipo como esto que entrega todo por unas monedas. Milei, para salvarse, nos entregó. Y para que no lo contemos, como lo estoy contando ahora con información y detalles, nos amenaza y nos golpea. Estamos frente a un gobierno de ultraderecha, violento, que para sostener su proyecto de empobrecimiento y entrega es capaz de agredirnos. No es joda, repito, no lo personalizo. No lo personalizo. Me han pasado cosas peores, lamentablemente, problemas de salud. Lo que uno piensa, y cuando habla con los colegas, que les quiero agradecer muchísimo porque se han solidarizado, colegas que piensan muy distinto a mí, incluso algunos que hemos tenido diferencias, lo que uno piensa es que se hizo para disciplinarnos a todos, para que ya no haya voces críticas, que es una forma de entregar al pueblo. A mí, en lo personal, la verdad que me sirvió, porque tuve el afecto con los mensajes y los llamados de mucha gente que quiero, de mucha gente que admiro, y tuve la respuesta del repudio de los trabajadores del Destape, que para mí es lo más importante, ¿sí? Y de los amigos. Pero entiendo que no es contra mí la cosa. Me sirvió también para ver que el Destape puede funcionar sin mí. Y atención con eso, porque quiere decir que no van a arreglar las cosas solamente sacándome a mí. Yo vi cómo funcionó el Destape estos días, en una semana muy difícil y en donde yo estaba desaparecido, porque no podía pensar. Tardé 3 días en recordar lo que había pasado. Y el Destape funcionó. Lo que quiero decir es que esto que están haciendo no tiene ningún sentido. Como la violencia nunca tiene ningún sentido. No van a cambiar nada. No van a arreglar nada. Yo no voy a cambiar. Ya me ven acá. Tenía que volver el miércoles y vine hoy. Y los trabajadores no solo de acá. No solo de acá. Los de Página 12, los de Tiempo Argentino, los de C5N, los de Gelatina, los de Futurock. Hay periodistas muy buenos en todos lados que aún con miedo van a seguir trabajando. A nosotros el macrismo nos persiguió, nos censuró, me amenazaban, se metieron en mi casa, en la de mi hijo.
Y la verdad, el destape se multiplicó por 10 en esos años. Esto va a ser igual. Esto me da mucha más energía. Es espinaca esto para mí. Esto me da mucha más energía. Y voy a pelear todavía mucho más. Y los voy a investigar día y noche. Se los puedo asegurar. Y los voy a investigar día y noche. Para mostrarle a la población que no son más que una manga de lúmpenes saqueando el país. Que no valen nada. Y que van a ser una hoja en la historia de este país. Buenos días, compañeros. Bienvenido, Popeye. Claro. Hay que decirle, Sí, por ahí a los decir, jóvenes claro, por ahí no saben, 6 pero generaciones